¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, vamos a empezar con el taller. El día de hoy se va a trabajar el tema de prevención de recaídas. Al final vamos a formular las preguntas, pero por el momento me van a permitir avanzar. Me presento, soy la psicóloga Catherine Moscoso para que ustedes tengan conocimiento. Bueno, empecemos con el tema de qué es una recaída, ¿no? Es un regreso a patrones de consumos compulsivos de la misma manera que la persona usaba antes de iniciar el tratamiento, con el consiguiente deterioro social, físico y psíquico. Para nosotros poder llamar una recaída es porque lamentablemente el paciente vuelve con esos patrones conductuales, esos patrones de mentir y sobre todo de engañar a la familia, ¿no? Con alguna excusa de poder salir de casa. Un paciente se puede considerar en recaída porque presenta, como le vuelvo a decir, algunos comportamientos y actitudes disfuncionales que tenía previamente al consumo. Estas actitudes disfuncionales le llamamos mentiras, engaños, encubrimiento, volver a las amistades negativas, amistades de pandillaje, delincuencia, robo, hurto, ¿no? Vuelve a tener estos patrones. La mayoría que sufre de recaídas lo hace por medio del alcohol, la primera sustancia o primera droga social. Para detectar lo que es la prevención de recaídas, es también nosotros como profesionales que tenemos que tener los instrumentos necesarios, aquellas personas que están en abstinencia durante tiempo. Nosotros aquí como profesionales trabajamos todo lo que son las técnicas de afrontamiento para no recaer en estas conductas, en estos patrones negativos. Hay que saber identificar los mitos, las creencias, los síntomas, los signos y señales y pueden llevarlos al consumo. Y así de esta manera poder actuar antes de que se produzca una recaída. Cuando la familia, más que todo en la etapa de reinserción, los pacientes ya salen a las casas. Entonces, es ahí donde el psicólogo tiene que trabajar de una manera adecuada con la familia, para que la familia sepa detectar en qué momentos mi paciente me está mintiendo o en qué momentos no me está diciendo la verdad, ¿no? Ya sea con comprar a la esquina, con salir con amigos, y también no solamente influye la salida, sino también en este caso las famosas redes sociales. Bueno, las familias con las que yo trabajo, identifico que lo mejor y es necesario que estos Facebook, estas redes sociales, Instagram, TikTok, etcétera, ya el paciente no tenga acceso, por un tema de salud mental y que esté más tranquilo. Para evitar la prevención de recaídas, primero tenemos objetivos, que es identificar y afrontar las situaciones de alto riesgo, que puedan precipitar o desencadenar una recaída, así como responder adecuadamente a las mismas. Cuando el paciente está mintiendo, cuando el paciente ya se muestra intolerante, impulsivo, agresivo, cuando el paciente realmente no desea mejorar, no desea cambiar, vuelve a los mismos hábitos de antes. Y saber cómo afrontarlo también, ¿no? En este caso, para afrontar es una comunicación asertiva, que siga teniendo un acompañamiento psicológico. Muchas familias piensan que termina el programa 16 meses, el paciente vuelva a su rutina normal, y eso es totalmente falso. Un adicto tiene que tener un cronograma de actividades, tiene que tener la mente ocupada para que esta flojera, ¿no?, de volver a lo mismo no los perturbe. 2. Identificar las situaciones protectoras o de bajo riesgo como alternativas a las soluciones de riesgo. En este caso, yo a mis familias, con las personas que yo trabajo, les menciono que es bueno volver a empezar de cero.
volver a, a no involucrarse, a no ir nuevamente al lugar donde había estos estímulos discriminativos. Por ejemplo, ¿no? Hay familias que deciden mudarse, hay familias que deciden viajar, hay familias que deciden no regresar al mismo distrito porque yo sé que aquí había personas que lo activaban a mi hijo. Entonces, es un cambio para todos, no solamente para la familia. Esa es una situación protectora porque yo protejo al paciente, bueno, en este caso ustedes a sus hijos, para que no vuelvan con estas situaciones de riesgo. Y, como lo mencionaba, fomentar actividades de ocio, ¿no? A veces hay familias que se proyectan a que su hijo salga a estudiar. Ojo, para salir a estudiar el psicólogo, bueno, en este caso, mi persona, cuando mis pacientes ya están por la etapa de reinserción y quieren salir a estudiar, yo les evalúo con un test de orientación vocacional para también trabajar con la familia y hacerle entender que a veces nosotros como padres podemos querer muchas cosas para nuestros hijos, pero si es que a mi hijo no le gusta estudiar o prefiere una carrera técnica o prefiere ir de poco a poco, es bueno una evaluación previa. Y tener unas actividades, un cronograma, ¿no? Es importante que el paciente vuelva a su actividad, vuelva a retomar sus actividades de colegio, de estudios, porque es importante también tener la mente ocupada y no volver con estos factores de riesgo. Signos de recaída, que también es importante que ustedes lo conozcan. Hay el comportamiento evasivo y defensivo y hay el de confusión y sobrereacción, ¿no? El comportamiento evasivo y defensivo. Evasivo porque evita, ¿no? Ahí a una familia ya se da cuenta cuando yo le puedo preguntar a mi hijo, ¿no? ¿Y cómo te fue? ¿Qué has hecho? Evito. Bien, se va a su cuarto, ¿no? Ahí ya estamos empezando con las mentiras, ¿no? Porque no está diciendo la verdad. O capaz le habrá generado alguna incomodidad y no lo dice. Y defensivo, ¿por qué? Porque está la defensiva. Piensa que siempre lo van a atacar, ¿no? Y en la defensiva también está la baja autoestima. Porque, un ejemplo, por ejemplo, una mamá le pregunta a su hijo, y dime, ¿qué hiciste en la reunión con tus amigos? A la defensiva, ¿qué? ¿No puedo tomar? No puedo compartir, perdón, no puedo compartir con mis amigos, ¿me vas a controlar? Entonces, estos son ya signos de recaída. Hay un comportamiento compulsivo, ¿no? Este comportamiento compulsivo se puede dar con salidas. Ya no desea que la mamá la acompañe, desea ir solo a lugares públicos, quiere estar más tiempo con sus amigos, y ya no lo hace, digamos, una vez a la semana, vuelve a ser interdiario, o puede ser a la semana 4 veces. Este comportamiento compulsivo que va teniendo el paciente ya es un factor de recaída, porque ya está mintiendo. Tendencia a la soledad también. Hay pacientes que reprimen. Entonces, como le menciono a algunas familias, ¿no? El adicto no puede reprimir. El adicto que reprime, el adicto que más se refugia en las drogas, ya sea una droga social, una droga legal o ilegal. La tendencia a la soledad. ¿Por qué? A ver, yo les pregunto a ustedes, ¿por qué creen que un paciente tiende a estar solo? Porque no genera la familia, o él mismo no se puede generar una confianza de decir las cosas, de expresarse, de hablar, de comunicar. Entonces se refugia en su soledad y es ahí donde vienen los pensamientos negativos. Estar a la defensiva, como les dije, también es es un signo de recaída, ¿no? Piensa que lo atacan, piensa que él no puede hacer nada solo, que empiezan a juzgarlo, entonces no es lo adecuado y lo correcto. Y un comportamiento impulsivo, acá empieza la impulsividad. Ante un ataque reacciona, ya sea física o psicológicamente. Por ejemplo, la mamá le dice, ¿dónde vas a ir? ¿Qué vas a estudiar? Impulsivamente empieza a hablar, sí, yo pienso hacer esto, el otro, pienso estudiar, ya tengo mi cronograma de estudios y pienso hacer esto, pero su impulsividad
es de forma negativa, ¿no? No realmente direcciona su energía en poder comunicar a la familia de manera pausada qué es lo que va a hacer. En la confusión y la sobrereacción tenemos la alta tendencia al enfado, ¿no? Estos son pacientes intolerantes, son pacientes que ya no quieren, digamos, que la familia gestione o tenga cierto conocimiento de sus actividades que hacen, ¿no? Hay una baja tolerancia a la espera, son pacientes inmediatistas, son pacientes imponentes, ahí uno ya se da cuenta de que va a volver con los mismos patrones conductuales. Hay irritación con los amigos y familiares, ¿no? Se encierra, no quiere saber nada de ellos, vuelve con lo mismo, ¿no? Y hay una baja tolerancia a la frustración, ¿no? Se frustra y lo primero que hace es escapar. No se siente a hablar. Acá también involucra mucho la madurez emocional del paciente. Si el paciente es diferente cuando hablamos con un paciente de 16, 17 años o con un paciente de 30, 35 años hasta de 40. O en este caso adultos mayores. La tolerancia a la frustración es cómo yo voy a canalizar mi energía y cómo yo voy a afrontar este sentimiento o esta emoción que tengo negativa para no lastimar. Ahí también se desarrolla la empatía. Pérdida del control de comportamiento, ¿no? Asistencia irregular a esta pérdida, a la alteración del sistema nervioso, hay un rechazo abierto a la ayuda, ya el paciente como que se cree autosuficiente, su soberbia crece más y ya no necesita el apoyo de la familia, ¿no? Reconocimiento de la pérdida de control, explicaciones irracionales, injustificadas, no hay forma de justificar sus malas conductas, hay mentiras. También signos de recaída es la depresión. Esta es una señal de que el paciente está recayendo nuevamente, ¿no? Falta de deseo de hacer algo, no hay una motivación, ¿no? Hábitos irregulares para dormir. Prendido en el acto, no quiere dormir, tiene alteración del sueño, ya digamos que la depresión está siendo más invasiva con él. Y hábitos alimenticios irregulares, come o deja de comer. Entonces, todos estos signos son factores de recaída, pero que involucran a la depresión. Y reducción de opciones, ¿no? Falta de motivación en recuperarse y la soledad, ¿no? La soledad es muy importante, que cuando el paciente salga, ustedes sean la contención. Y ahí ya el psicólogo con ustedes va a poder, digamos, brindarles las estrategias que ustedes necesitan. Nadie me entiende, me siento solo, estos ya son pensamientos irracionales, ¿no? De que la familia piensa que el paciente sí se va a recuperar. Yo menciono mucho que los signos, el recaer involucra mucho la decisión del paciente. Hay algunas personas que dicen, es parte del proceso. Perfecto, es parte del proceso recaer. Sí, porque esta es una enfermedad a largo plazo, esta es una enfermedad. Esto no es que mi paciente termina y listo, ya vuelve con las actividades de antes, no. No existe el ex adicto, existe el adicto en mantenimiento. No, por ejemplo, un claro ejemplo, ¿no? Yo soy diabética, supongamos, soy diabética, pero no puedo ser ex diabética. Siempre voy a ser diabética. La diferencia es que esta vez me controlo, tengo mayor capacidad de afrontamiento, me tomo mis pastillas, puedo reducirme en ciertos alimentos. Es lo mismo que pasa con el adicto. Evitar espacios públicos donde haya consumo de alcohol, amigos negativos, familia con antecedentes también algún tipo de droga legal o ilegal. Entonces, todo eso hace que el paciente tenga un afrontamiento más eficaz. Y la familia es el trasfondo, la familia siempre los va a apoyar. Y acá hablamos también tipos de familias, ¿no? Hay familias disfuncionales, hay familias que están papá y mamá, y es un gran aporte porque siguen juntos y siguen cuidando y protegiendo a esa persona, pero hay familias que no, hay familias que papá por un lado, mamá por otro lado, y a veces es
Difícil decirlo, pero la familia tiene mucho que ver también con la recuperación. De que el paciente pueda recuperarse, está bien, pero cuando el paciente salga, ¿qué es lo que va a encontrar allá afuera? ¿Y dónde está la contención? ¿Quiénes son el soporte? Son ustedes. Y ustedes también necesitan llevar terapia, porque vivir con un adicto es difícil, porque las situaciones en que el adicto los ha expuesto a ustedes es difícil. Entonces, todo eso involucra. Tenemos que ser madres cuando se tengan que ser madres, padres cuando se tengan que ser padres. Nosotros como padres no podemos ser amigos de nuestros hijos, porque no va a haber un respeto y un rango. Nosotros como padres somos autoridad, pero que a la vez una autoridad flexible, una autoridad comprensiva, donde tenemos que generar esta confianza para que cuando el paciente termine su proceso, tenga la motivación de decirle a ustedes lo que les pasa. Y eso ya se trabaja de manera interna con el psicólogo responsable. Factores de riesgo son los desencadenantes, como ustedes ya saben, falta de comunicación, que tiene que ver bastante con los papás, en este caso con la familia que está a cargo. Pasar por lugares de riesgo, por eso yo siempre involucro a mis familias de que lo más importante es empezar de cero, volver de cero, por más que nos cueste, porque tenemos que proteger al paciente. Discutir con los familiares también involucra mucho. Yo tengo familias donde mamá está en el extranjero, primo, tío se ocupa de aquí, pero el tío cree tener la función de padre, no hay padre ausente, entonces a veces el paciente se siente conflictuado con toda la situación. Y por eso es importante que evitemos las discusiones y es importante trabajar en equipo. Yo les digo a las familias con las que yo trabajo, ustedes son mi equipo, ustedes me tienen que dar la confianza de poder yo trabajar y fortalecer lo que necesito trabajar con mi paciente y ustedes también acatar o hacerse responsables de las direcciones que yo les pueda dar o de los alcances o las apreciaciones que yo les pueda dar. Sí, hay familias que se molestan, pero hay que entender que la única persona beneficiada son los pacientes, son mis pacientes. Entonces, todo eso es un trabajo en equipo, ¿no? Acá hay 3 factores importantes. Está el psicólogo, la familia y el paciente. El psicólogo y la familia tienen que tener una misma comunicación horizontal, no caer en la manipulación, no caer en la coalición. Si yo discuto, tengo problemas con alguna familiar mío, sabiendo que ahí está mi hijo o mi hija, yo trato de autorregularme, trato de tranquilizarme y en otra oportunidad le diré mi incomodidad, pero no discutir delante del paciente porque lo van a inestabilizar aún más. Problemas en la pareja también, eso es importante, porque hay pacientes que yo tengo que lamentablemente la pareja no aporta en su aprendizaje, no aporta en continuar, digamos, este proceso. Al contrario, la pareja le daba la droga, la pareja discutía relación tóxica, y cuando el paciente ya está sano mentalmente, digamos entre comillas, sano, es ahí donde la pareja va a ver que ya no va a tener control sobre el paciente. Al contrario, se va a alejar. Y la falta de confianza también. La falta de confianza, eso también es un factor de riesgo con las familias, con la pareja, con las personas que están en el entorno. ¿Por qué recaen? Por 2 motivos. Porque reprimen sus emociones, y segundo, porque no tuvieron, por 3 motivos, porque no tuvieron la confianza necesaria de comunicar qué es lo que le estaba pasando, y por tener una baja desvalorización y un bajo amor propio de su persona. ¿Y quién construye todo eso? ¿Quién construye la confianza? ¿Quién construye, digamos, la autoestima? ¿Quién construye, digamos, el tema de relación de protección? Son los padres.
ojo, que no los estoy juzgando, pero es importante que mientras mayor conocimiento tengamos en ser buenos padres, en autoeducarnos, mayor vamos a tener la probabilidad de que nuestro hijo nos pueda comprender y podamos trabajar con ellos. Factores de protección que también son muy importantes dentro de digamos, para evitar la recaída, es una comunicación fluida. Es tener la suficiente confianza con mi paciente, en este caso con mi hijo, con mi hija, para que yo pueda, digamos, manifestarle mis incomodidades y para que él también lo pueda hacer. Evitar acudir a lugares donde se consume. Por eso, cuando los pacientes salen, lo que yo recomiendo es que la familia trate de evitar los lugares de consumo, trate de exponerlo. Por ejemplo, yo entiendo que la mayoría a veces sale en Navidad o Año Nuevo. En la familia, en vez de decir no hay alcohol, nadie compra alcohol, el brindis. Y el paciente recién está saliendo de un proceso. Eso es un sabotaje. Es un sabotaje a nuestro trabajo. Y ahí es donde la familia tiene que saber entender que el paciente se le tiene que cuidar hasta un cierto límite. Pero cuando recién sale, hay que protegerlo, pero con una protección responsable. Pedir ayuda también es esto de la represión. Hay jóvenes o pacientes que no piden ayuda y se reprimen. Y pedir ayuda significa que estoy trabajando, me he detectado que necesito mejorar eso. Eso es muy valioso para la familia. Organizar actividades de ocio alternativas también, ¿no? Compartir momentos buenos, salir a pasear, salir a comer, tener reuniones familiares sin alcohol, lo más recomendable, ¿no? Y el apoyo incondicional que ustedes tengan. Luego les voy a responder sus preguntas. A ver, hay mitos y creencias sobre las recaídas. Mitos, recaída, falló el tratamiento. Eso es falso. El psicólogo no sabe trabajar, no hizo un buen trabajo. Eso es totalmente falso. ¿Por qué es falso? Porque el tratamiento, como lo vuelvo a decir, no solamente es del psicólogo, es de la familia. Y yo a mis familias les digo que vayan a terapia, que busquen un soporte, una contención por medio del psicólogo. La responsabilidad del psicólogo está en el paciente. La responsabilidad del psicólogo es darle algunos alcances a la familia. Pero quien tiene toda la responsabilidad son ustedes. Ustedes son los que se van a encargar, ustedes son los que van a cuidar al paciente, o bueno, en este caso, va a vivir con ustedes. Y ustedes tienen que autoeducarse. ¿Y quién es la persona quien lo puede autoeducar? Somos nosotros, los profesionales. Pero como psicólogos también tenemos nuestras especialidades y ustedes pueden recurrir a nosotros. Mito. Ocurre solo cuando se consume alcohol u otras drogas, ¿no? Porque hay también recaídas conductuales. Ese es un mito. No todo va a ser alcohol u otras drogas, ¿no? También puede ser la conducta del paciente, con la mitomanía, con las mentiras, con los rechazos. Y la recaída es un accidente. La recaída no es un accidente. La recaída ya está premeditada porque ya ha habido antecedentes donde el paciente ha demostrado que está volviendo a los patrones conductuales de antes. La realidad es que utilizada para detectar factores de riesgo desconocidos, ¿no? Es importante detectar estos factores de riesgo y utilizarlos a nuestro favor. Si yo sé que mi hijo está volviendo con las malas amistades, lo utilizo a mi favor. ¿En qué sentido? Lo pongo en otras actividades, por ejemplo, natación, fútbol, y es ahí donde se va a involucrar con otros tipos de amigos, y ese factor de riesgo se va a ir eliminando. Cambios de comportamiento y exposiciones inadvertidas. Eso sí es verdad. ¿Por qué recaemos? Porque nuestro comportamiento se ve alterado y nos exponemos a situaciones de riesgo, nos exponemos a los mismos patrones. Y es ahí donde la familia se trabaja y tiene que evitar. Y es previsible y evitable, claro que sí. Hay que evitar que nuestro paciente, en este caso nuestra hija, nuestro hijo, vuelva a las mismas conductas.
vuelva a tener los mismos amistades. Ustedes tienen que ser personas más inteligentes y más hábiles. ¿Por qué lo digo esto? Porque no es volver a casa y no vas a hacer nada. Es volver a casa, y para eso, como les vuelvo a decir, ¿no? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué haces? ¿Qué te gustaría hacer, hijo? Mamá, papá, me gustaría hacer esto. Mira, yo lo voy a poner, si ustedes lo ven motivado al paciente, ahí es donde podemos enganchar y decir, a esta motivación que está haciendo mi hijo lo voy a incentivar. Voy a aprovechar esto positivo para que se aleje de todo lo negativo y su mente esté ocupada. Por eso mencionamos que sí se puede evitar. Pero ahí está el trabajo de todos nosotros. ¿Ven? Otro mito es solo cuando se usa la misma droga, ¿no? Un factor de recaída también es, digamos, ya no es la droga, el alcohol, el tabaco. Se reemplaza esa droga. Entonces, ese es un mito, ¿no? Es que mi hijo solamente ha recaído porque ha consumido cocaína, consumió marihuana. Ha recaído porque usó la misma droga, pero que anteriormente no fumaba, anteriormente no tomaba alcohol. Entonces, eso es un mito, de pensar que solamente recae con la misma droga cuando ya ha habido antecedentes de otro tipo de drogas legales. Es señal de poca motivación. Ese es un mito, porque la motivación tiene que venir de uno mismo, no de las personas externas, sino de la persona que está padeciendo la enfermedad. Anula lo que el paciente había conseguido. Eso es falso. Al contrario, no lo anula. Cree que lo que el paciente ha conseguido lo hace resaltar más, ¿no? Por ejemplo, si el paciente consiguió detectarse ante situaciones de riesgo, eso es bueno, pero de que lo anula y que ya no piensa y que ya el paciente se siente desmotivado, apático por haber conseguido lo que ha hecho, eso es falso, eso es un mito. La ausencia de recaída garantiza la recuperación, totalmente falso. Si yo recaigo, es porque no tuve la suficiente fortaleza de afrontar, de garantizar. Entonces, la recaída garantiza la recuperación. Yo les digo a mis pacientes, y soy bien sincera y honesta con ustedes, de que el que quiere recaer, va a recaer. Así de simple. No, pero psicólogo, a mí me han dicho que la recaída es parte del proceso. Está bien. Puedes recaer, puedes tener deslices, pero yo le digo a mis pacientes, ¿tú quieres recaer? No, psicólogo, a mí me da miedo recaer. Entonces, agárrate de ese miedo y de ese miedo te va a motivar a que no recaigas. Porque si tú sales de tu casa, sales del centro, sales de este proceso y vuelves a lo mismo de antes, ahí ya estás recayendo. Y a mí, yo genero bastante confianza con mis pacientes. Y ellos me dicen, no, psicólogo, a mí, sinceramente, me da temor, no mencione esto a mi familia. Yo le digo, no lo voy a mencionar. Pero el día que tú salgas de aquí, tú tienes que ser totalmente diferente. Esa es una técnica que yo utilizo mucho de la psicología positiva. Siempre, ante cualquier adversidad que pueda tener mi paciente, estando aquí o estando afuera, lo utilizo a su favor. Entonces, si quieren recaer, porque yo soy bien directa con ellos, quieren recaer, está su decisión de ustedes. Pero si ustedes tienen miedo de recaer, agárrense de eso y no recaigan. Entonces los pacientes como que se sienten más seguros de sí mismos y la seguridad es importante. La seguridad no es mala. Al contrario, yo le digo a mis pacientes, tú tienes que estar seguro de lo que tú quieres. Y lo que tú quieres lo vas a poder abrazar, alcanzar y decidirte por eso. Y ellos reconocen que su primer miedo de toda persona es recaer. Pero tienen que aferrarse a ese miedo y tornarlo de manera positiva y salir adelante con eso. Y para eso también se trabaja con las familias.
La realidad es que ocurre con el uso de cualquier otra droga, como lo mencioné. No solamente es el mito, ¿no? Ah, recayó porque usó la misma droga. No, puede usar otra droga, ya sea legal, como tenemos el alcohol, el tabaco, ¿no? Las pastillas también, como el clonazepam, el diazepam, el alprazolam, también son, digamos, drogas legales. Otra realidad es que aún los más motivados presentan recaídas. Eso es verdad. Los que se sienten más motivados a no recaer pueden presentar recaídas, pero siempre y cuando sea una motivación proyectada, sea una motivación, ¿cómo le puedo decir? Sea una motivación realista. Yo no me voy a motivar yo no voy a recaer porque mi mamá me prometió un carro. Eso es una motivación, claro, es interna, pero es una proyección y es una meta que no se va a realizar. Y por eso la familia tiene que ser decidida a lo que van a trabajar con ellos, ¿no? Modificaciones que se mantienen, claro que sí, cambia la rutina, cambia los horarios, ellos aquí tienen disciplina. O a veces, a mí me han comentado, ¿no? Psicóloga, pero no quiero llevar un almuercito a mi hijo. ¿Qué etapa está, señor, tan acogida? O le quiero llevar una pizza a mi hijo, ¿no? ¿Qué etapa está, comunidad? Discúlpeme, pero no se va a permitir. ¿Por qué? Porque ustedes están generando todavía esa codependencia. Ustedes tienen que aprender ¿a qué? A que si el paciente está internado, tienen que ellos valorar todo lo que ustedes han hecho. Hasta la pizza, a veces la familia dice, psicóloga, no, yo quiero llevar una pizza, quiero un cuarto de pollo, porque quiero saber cómo está. No, señores, no, familia. El paciente tiene que entender que ese cuarto de pollo, esa pizza, todo lo que ustedes le traen, es bajo su esfuerzo. Suficiente con los extras, suficiente con la medicación o suficiente con alguna otra actividad que se realice en el centro y ustedes puedan abonar. Pero eso de cuidarlo, de sobreprotegerlo, eso ya es una codependencia. Si ya lo sobreprotegemos estando aquí adentro, no me imagino cómo será afuera, que le van a dar todo lo que ellos quieren. Y así no le están enseñando a ser humildes, a aceptar la realidad y sobre todo a cuidarse a ellos mismos. Otra realidad es que algunos no se recuperan de los daños. Ojo, aquí cuando hablamos de esto, hablamos de los pacientes duales, que tienen algún tipo de trastorno, ya sea de la personalidad o un tipo de trastorno neurológico. ¿No? Se recuperan porque pueden ser funcionales, pueden ser operativos, pero tienen un límite y tienen, digamos, ciertas características que ya no van a volver a ser los de antes. Yo he trabajado con pacientes duales y eso realmente, menos mal que mi paciente ha sido una persona consciente de sus acciones.